Saludos humanos del colectivo despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Hace algún tiempo, el canal escuchó de otro canalizador mencionar que existen seres en el universo que no tienen alma. Esa energía divina de la que ustedes forman parte. Y le hubiera gustado preguntarle a ese canalizador y saber más sobre esos seres que no tienen alma. ¿Cómo es posible que existan? ¿Quién los creó? ¿Cuál es su propósito? Recientemente, esa información volvió a llegar a sus oídos y le surgieron las mismas preguntas. Nosotros intentamos dar respuesta a esas dudas. En este universo, en esta galaxia en la que ustedes viven, existe un planeta de elección libre por periodo, en el que el plan es que los seres que llegan a habitar ese planeta olvidan toda su divinidad, toda la sabiduría de sus vidas pasadas y llegan, por así decirlo, desde cero, ciegos, sordos, sin muchas herramientas, a una energía neutra. Y aquellos que despierten más rápido hacia su propia luz o hacia su propia oscuridad, esa energía más poderosa es la que va a envolver a los demás. Y ustedes, por elección propia, y allá decimos ustedes, puesto que ahora, aunque son humanos, no siempre han sido humanos. Ustedes forman parte de este plan desde sus orígenes. Y ustedes han sido parte de otros colectivos galácticos en otros periodos de tiempo. Solo que ustedes ahora no lo recuerdan. Así como ustedes tienen familias humanas en esta vida y tienen familias humanas en vidas pasadas, también tienen familias galácticas de varios colectivos. Nosotros no queremos confundir ni expandir con este tema tan complejo e interesante, así que intentaremos que el canal absorba la información sin desbalagarse. En esta galaxia existe un planeta de elección libre por periodo. Ese colectivo que viene a encarnar en ese planeta, su propósito es que a pesar de la densidad de la energía descubran su propia luz, eleven su energía y se despierten hacia su divinidad. Como planeta de elección libre, los demás colectivos por los que ya pasaron por este proceso no tienen derecho de intervenir, tienen derecho de observar más o menos cerca, pero no de interferir. Pero estamos hablando de los colectivos elevados que vibran altamente. Existen otros colectivos que no pasaron el test. Existen otros colectivos que simplemente pertenecen a otras dimensiones, otras galaxias con otros propósitos, y que al llegar, como en el caso de la Tierra, interfirieron y siguen interfiriendo de alguna manera, manipulando. Les hemos explicado que la Tierra actualmente es el lugar más interesante de la galaxia y atrae visitantes de todas partes, algunos simplemente como observadores, otros como intervencionistas. Estos intervencionistas están violando el código del libre albedrío, y al asociarse con humanos a cambio de tecnología, de poder, de control de la mente, de muchas cosas que ustedes podrán hacer por sí mismos, pero que o no se permiten o no se los han permitido. Esas personas que están en lo alto de la pirámide han controlado por siglos a la humanidad. Esas mismas familias que se casan entre ellos para no soltar lo que saben. Actualmente no pueden detener el progreso. Y aunque no suelten lo que saben, cada vez hay más de ustedes que están despertando, sin necesidad de ellos,
a la verdad de lo que siempre han sido ustedes. Ese es el plan en esta galaxia. Que evolucionen, que lleven la conciencia más allá de donde ha sido antes. Sin embargo, en otras partes del universo, en otros sitios, existen seres que fueron creados biológicamente con ciertos propósitos y ciertas agendas. Algunos de ellos siguen funcionando como ayudantes para otros colectivos, con los que no nos interesa que ustedes interactúen, puesto que sus propósitos y agendas no son en beneficio de ustedes. Estos seres que no tienen lo que ustedes llaman alma. El alma es un término muy controversial que muchas veces a los humanos los remite a cuestiones religiosas. Nosotros queremos llamarles parte de la fuente. Todo lo que existe en este planeta y lo que es endémico a esta galaxia forma parte de Dios, como ustedes lo llaman, o como nosotros lo llamamos, la energía primigenia. Es complicado para el cerebro humano entender este concepto, que no tiene principio y no tiene fin, del cual ustedes son parte, aunque no lo recuerden. Los animales, las plantas, las rocas en su planeta, todos forman parte de esta misma energía, pero con grados de conciencia diferentes, con propósitos y agendas diferentes. Si una roca siente amor, claro que lo siente, pero no como algo separado, ya que la roca forma parte de Gaia, las plantas forman parte de Gaia. Ustedes los humanos tienden a creer que son una alma única e indivisible y que les pertenece y siempre les ha pertenecido y siempre les pertenecerá. Sentimos informarles que ustedes no son una alma única, ustedes son parte de un colectivo y actualmente, si supieran que puede haber en muchos de ustedes piezas y partes de otras almas, de otras personas, por así llamarles, que están dentro de ustedes nutriéndoles, y que cuando ustedes regresen a lo no físico y reemerjan aquí, pueden ustedes regresar en cuerpos de otras personas. Y sin embargo, esa entidad será una sola y se considerará como uno independiente. Es complicado de explicar. El canal le gusta explicar esto como con algo muy lineal. Si ustedes tienen 3 jitomates, son 3 piezas separadas. Si los hierven y los mezclan, hacen un líquido, una sopa. Esos 3 jitomates siguen estando ahí y sin embargo forman uno solo. Es algo más o menos lo que sucede, pero más complejo y más hermoso que el ejemplo del jitomate. Nos enternece cuando el canal intenta explicar de manera lineal cosas que sobrepasan su entendimiento. Pero entendemos que sea complicado para ustedes, puesto que se aferran a lo único e indivisible, a este es mi cuerpo, este es mi alma. Y el plan es mucho más hermoso. Así es de que las plantas pueden sentir amor, claro que lo pueden sentir. Las rocas, los animales, ustedes. El amor forma parte de la energía divina. Y estos seres que no tienen alma no pueden conocer el amor, no tienen empatía. Sería muy fácil decir que no tienen sentimientos, pero no es lo que queremos decir. Ellos funcionan por instinto, instintos de supervivencia, instintos de reproducción, instintos básicos. Pueden tener amistad, pero sentir el amor, lo que es realmente amar, es algo que les es desconocido. Ustedes pueden sentir que esto es injusto, y hasta cierto punto lo es. Quienes los crearon son responsables de eso. Es como decir, ustedes creen que un zapato puede sentir amor por otro zapato. Es otro ejemplo que acaba de dar el canal. Los zapatos están separados, se creen únicos, forman parte de un par, y sin embargo no tienen sentimientos, ayudan a un propósito. Bueno, estos seres ayudan a un propósito en donde están. Ellos saben de su existencia, puesto que a lo largo del tiempo, quienes los crearon han
llevado humanos sin su consentimiento a esas partes. Algunos humanos incluso han llegado a formar parte de lo que ustedes conocerían como zoológicos. Otros han sido estudiados, puesto que los humanos tienen tanta luz. Son seres tan magnificentes, puesto que al llegar a un lugar tan lleno de energía negativa, encuentran siempre su chispa divina. Algunos la dejan apagar, otros la cuidan, otros la engrandecen, otros lo comparten, pero la chispa siempre está ahí. Entonces, les hemos explicado también que los seres humanos están formados por los 4 elementos básicos y que no todos los elementos básicos forman parte de la creación de los otros seres vivos en el universo: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y el humano posee una gama de emociones impresionante, mismas que no poseen todos los seres en el universo. Ustedes pueden pasar del amor al odio con una celeridad impresionante o viceversa. Esos motivos y su propia luz atraen la curiosidad de otros. Nosotros no les recomendamos querer entrar en contacto con estos seres. No sabrían cómo manejarlo. Nosotros les recomendamos que ustedes desarrollen su propio potencial a su propio ritmo para luchar contra su propia oscuridad. Y una vez que ustedes hayan dominado su propia oscuridad y sus propios miedos, ayuden a otros y hagan que esta cadena colectiva haga más fuerte la tela de araña de luz que ustedes están creando. Con amor y respeto siempre pongo la mano sobre mi corazón e inclino mi cabeza al colectivo humano despierto. Fin del comunicado.